estar aquí, definitivamente complicado con lluvia y eso. Vamos a hablar entonces un poquito de Risco de mi lado. ¿Qué entrega desde nuestra perspectiva a la industria? Y obviamente vamos a ver esto con seguridad es imagen que han visto. Lo que hemos tratado es de esa visual y de esa problemática. Establecer un scoring de riesgo de una manera efectiva sobre las detecciones y amenazas que se pueden estar presentando en una red, y eso es lo que hacemos con Risco. Para hacer eso, y siguiendo dentro de la dinámica de la problemática, nos conseguimos con un montón de frameworks hoy en día, y cada quien, o cada organización crea su framework, y su framework tiene funciones y características específicas. Y al final entonces, como operadores, como analistas, como líderes de seguridad, este pedacito de me sirve para esto, este pedacito me sirve para otra cosa, este pedacito me sirve para otra cosa, y al final caemos en ese mare magnum, ¿okay?, que nos lleva a un escenario de inviabilidad para conseguir el objetivo que estamos persiguiendo dentro de nuestra estrategia. Aquí tienen ustedes 4 de los más reconocidos, que yo no me voy a detener mucho aquí porque no tengo ninguna duda que ustedes los conocen: NIST, MITRE, CIS y todo lo que tiene que ver con CBSS. En el caso particular de esta sesión de Risco, del producto que les estamos mostrando, nosotros nos fundamentamos en ATT&CK de MITRE. ¿Okay? Obviamente surge la pregunta, ¿por qué ATT&CK? ¿Por qué no los demás? Lo vamos a estar viendo. Para nosotros, ATT&CK hoy en día es la pieza clave dentro del rompecabezas para cualquier analista, para cualquier equipo de manejo de incidentes. Y para hablar de ello y entonces justificar el por qué nos manejamos en ATT&CK, es súper importante para nosotros en lo personal. Esto lo repito muchas veces, que he estado con Mario en distintos escenarios y ya me lo ha escuchado. Para mí, este slide tiene que estar en todo entrenamiento de ciber. En todo entrenamiento de ciber tiene que estar este slide de la pirámide del dolor. Ahí está la clave de la respuesta y de ganar la pelea que hoy en día estamos enfrentando. Para los que no estén familiarizados, y obviamente por un tema de tiempo yo no me voy a ir mucho a detalle, pero la pirámide recibe ese nombre básicamente porque lo que maneja es el escenario de sufrimiento, de padecer, de problemas, de dolor que tienen los operadores y que tienen los atacantes, ¿okay?, a la hora de ejecutar el accionar en materia de ciber. Cuando ustedes se van moviendo de abajo hacia arriba, de la base hacia la cúspide, van viendo que cada vez el término que está a su derecha en la pirámide se va poniendo como más, le van dando más torque y se va haciendo más duro. Cuando yo llego a la cúspide de la pirámide y me consigo las TTPs, el que domine las TTPs gana la pelea. ¿Y por qué va a ganar la pelea? Fíjense lo siguiente. La rutina nuestra todos los días para ir a nuestro trabajo: nos levantamos, nos cepillamos los dientes, tomamos café, nos bañamos, nos vestimos, leemos el periódico, comemos, lo que hacemos. Tomamos la misma ruta todos los días. Y de hoy para mañana llega alguien y les dice: ¿sabes qué? Tú te vas a ir al trabajo sin comer, sin cepillarte los dientes y sin vestirte. Estás loco. Imposible, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer.
me estás cambiando mi manera de trabajar. ¿Por qué les pongo esto como ejemplo? Las TTPs, ¿ok? Lo que establecen es el comportamiento del atacante. Entender qué quiere hacer. Cuando tú al atacante le cambias esa rutina, lo que le estás haciendo es trabajo de meses. Lo tiraste al piso. Y eso es demasiado dolor. Demasiado dolor. ¿Ok? Ahora vean la otra cara de la moneda y entendemos por qué se llama la pirámide del dolor. Ahora nos ponemos como defensores. Estar en la cúspide es tan complejo desde el punto de vista de conocimiento, de herramientas, de estrategia, que si el cibercriminal llega a esa cúspide, no hay defensa que pueda contener el accionar. Y el atacante va a conseguir su objetivo. Entonces, el que llegue a la cúspide de la pirámide y la maneje, va a ganar la batalla. De nuestro lado, ¿qué es lo que queremos? Entender qué hacen los cibercriminales, cómo lo hacen. Cambiemos el mindset y nos salimos del paradigma convencional. Yo voy a utilizar tecnologías y herramientas de seguridad porque hay un hash, hay un IOC, pasó esto, yo lo vi, se prendió una luz roja en una consola. Siempre va a ser reactivo, siempre va a ser reactivo. Si nosotros entendemos qué intenta hacer un cibercriminal, vamos a estar en otra posición. Es por esto, en el enfoque de TTPs, la justificación del por qué Risco se fundamenta en Mitre, en ATT&CK de Mitre. ATT&CK, para los que no lo conozcan, ¿verdad? Es un framework open creado por Mitre y que lo que hace es justamente basarse en el comportamiento de los atacantes para establecer a nivel de defensa qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Esto es una pieza clave hoy en día en el arsenal de cualquier equipo de seguridad. Manejar ATT&CK de Mitre. Es una base de datos de conocimiento grandísima, grandísima. ¿Ok? Y algo súper importante para todos los que estamos aquí, porque ahí me he conseguido en ocasiones con malas visiones y concepciones del enfoque que entrega ATT&CK. ¿Ok? Lo vemos como literatura académica. Mucha gente lo ve como literatura académica. Y ATT&CK es, reitero, esa base de datos de conocimiento que viene de la vivencia de las organizaciones, de los especialistas, de personas como ustedes en el campo de batalla, de lo que se ve que hicieron los atacantes cuando materializaron alguna actividad maliciosa. Y el aprendizaje que sacamos se plasma en esa matriz. Hay hoy en día más de 600 colaboradores sobre Mitre, entre organizaciones, personas como ustedes y como yo, y que día a día están inyectando conocimiento. Esa es una matriz que les va a entregar muchísimo valor. De las TTPs, y yo no quiero entrar muchísimo en detalle de eso, pero yo creo que es importante que sí el core se lo lleven para que salgan de aquí convencidos del valor que les entrega y porque justamente es la base para nosotros en Risco. Esa matriz, ¿verdad? Está constituida por una cantidad de filas, columnas. Si ustedes se paran en la primera fila y se mueven de izquierda a derecha, ahí lo que hay son fases de un ataque. ¿Ok? De principio a fin un ataque. Es lo que hay allí. Entonces ya eso me entrega muchísimo valor. Yo tengo la descriptiva completa. Hacemos mucho hablamos, por ejemplo, de Cyber Chain. Cyber Chain tiene 7 etapas, aquí hay 14. Aquí hay muchísimo más detalle, muchísima más granularidad se tiene acá. Okay, entonces, si se mueven de izquierda a derecha, van a tener todas las fases del ataque. Las primeras 9 son actividad que se mide a nivel de endpoint de servidores, las restantes se miden a nivel de red. Entonces, fíjense que ya empezamos también a diseccionar el proceso. ¿Dónde me tengo yo que mover?
Y desde el punto de vista de apoyo que me entrega, la táctica me dice que persigue el atacante. Yo me quiero robar tus credenciales. Eso es la táctica, ¿ok? Cuando yo voy a Credential Access, me quiero robar tus credenciales. La técnica es cómo voy a hacer para robar las credenciales. Y el procedimiento es lo que utilizo para robarte las credenciales. Si tenemos todo eso, bingo. Bingo. No hay forma que el atacante pueda estar por delante de nosotros. ¿Ok? Obviamente esto no es sencillo. Esa matriz tiene 600 cajitas. 600 cajitas tiene esa matriz. Cuadritos ahí que representan una técnica, una subtécnica, pero les va a entregar todo ese valor. ¿Okay? Entonces, acá, ese es el fundamento de por qué nosotros utilizamos Mitre. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros esto lo vemos en la perspectiva que yo les estoy entregando y hacen un análisis detallado, hay aspectos que todavía se quedan en el aire y que no nos permiten de una manera precisa poder llegar a una figura de establecimiento de riesgo, que es de riesgo asertivo, que es lo que queremos hacer. Me estoy adelantando un poquito, voy a develar eso un poquitico más adelante, qué es lo que nosotros hacemos y cómo vemos la transversalidad para conseguir ese objetivo. Entonces, hasta ahora, la claridad de por qué de los distintos frameworks, este equipo de trabajo seleccionó Mitre. ¿Ok? Attack de Mitre. Entonces, cuando ya decidimos con qué queremos trabajar, con qué nos conseguimos, hoy en día uno de los problemas típicos que tiene toda la operación de ciberseguridad es ese overburning que tenemos todos los operadores, ese montón de alertas que llegan en nuestras consolas, la fatiga de alertas que se genera dentro de todo el proceso, para que tengan ustedes ideas de lo complejo que se hace esto. Está el nivel de alertas que les comparto, estadísticas de la industria. En promedio, un stack de seguridad genera 30% de falsos positivos. De 10, 3, solamente tomen su firewall. ¿Cuántas alertas genera eso en un día? Y sáquenle a eso el 30%. Es un espacio de tiempo que están perdiendo revisando basura, que no sirve para nada, absolutamente para nada. Las organizaciones en sus equipos de seguridad, terceros que ofrecen servicios de SOC, ¿okay? Tienen una cantidad de gente y mientras más gente se sienten más grandes por todo lo que están haciendo. Y está clarísimamente evidenciado que en los mejores casos, pueden revisar el 50% de las alertas que se generan. Fíjense, todo el panorama que tiene el cibercriminal para moverse. Y eso lo saben. Yo disparo una bomba de humo por allá, nos movemos a revisar cualquier cosa y el atacante se está moviendo en esta dirección. Entonces lo que tenemos es que tratar de ser precisos en, ya sabemos que es muchísima información, muchísimas alertas. ¿Cómo consigo yo la aguja en el pajar? Hay dos cosas. La primera, yo tengo que garantizar que la telemetría que estoy utilizando realmente es la correcta. Barrer el ruido. Y una vez que yo elimino ese ruido, conseguir entonces los mecanismos para generar esas figuras que me permitan de manera adelantada identificar y poder tomar el accionar. ¿Ok? Entonces, ahí seguimos poniendo en contexto cuál es la problemática y avanzamos, Diego. Y el detalle es, ahora, imagínense que eso lo hicimos. Y aquí quedó plain la crema, lo que yo necesito. Y la siguiente pregunta es, perfecto, ¿y ahora por dónde empiezo?
Ahora, ¿por dónde empiezo? Y cuando digo por dónde empiezo, es que lo que para él es lo más importante, con seguridad para él no. Y para mí tampoco. Y para cada uno de ustedes hay un criterio diferente. Y por eso es que se hace todavía más complejo hacer el proceso de manejo de incidentes. Porque no tenemos una figura que nos lleve claramente a decir, esto es lo que yo tengo que estar haciendo. Si ustedes se dan cuenta, cuando ven muchísimas tecnologías y herramientas que entregan medidas de riesgo de las plataformas, esas medidas de riesgo que nos están entregando, generalmente en la operación salimos a abordarlas porque la herramienta está diciendo que eso es alto. Y no hay un criterio bajo el cual nosotros podamos decir, realmente esto es alto en mi entorno. Esto yo tengo que estarlo manejando. Y es lo que nosotros perseguimos. Entregar ese elemento y esas piezas que les permitan resolver toda esa diletancia y puedan llegar de manera asertiva al resultado. Y eso es lo que hace Risco. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, utilizando Military Attack, construir un framework que permita generar un scoring de riesgo basado en el comportamiento que estamos viendo del atacante dentro de la red. Pero todavía sigue quedando algo en el aire. Marco, nos dijiste que con Attack estás viendo un punto específico y hay cosas de la periferia que no estamos manejando. Cuando yo les digo cosas de la periferia que no estamos manejando, es que no es lo mismo que yo haga una detección, ¿verdad?, que pueda considerar muy importante y la estoy haciendo, no sé, en la máquina que tienen las chicas que hacen el registro, ¿sí? A que esa misma detección yo la consiga en un servidor que maneja el core bancario de tal institución. Eso no lo entrega Attack. Attack simplemente dice, oye, con esto yo estoy viendo que te quieren robar y entonces esto es grave. No, pero espérate, es que yo estoy viendo en una máquina que no se conecta con nada, que no tiene salida a internet, cero, no sirve, lo elimino. Ruido. Eso es lo que nosotros queremos entonces resolver. ¿Y cómo lo resolvemos? Entonces, ahora en la transversalidad le agregamos al trabajo en Mitre CBSS. CBSS utiliza la triada de seguridad, ¿sí? Confidencialidad, integridad, disponibilidad. Entonces, fundamentado en esa triada y tomando valores aditivos conceptuales como son el vector de ataque, la complejidad de ese ataque, los privilegios que se requieren para ejecutarlo, la interacción que se requiere con un usuario y el alcance, cuando esas dos cosas tú las cruzas, ahora sí consigues un mecanismo, una metodología, una tecnología que me genera un score de riesgo que no solamente me dice esto es malo porque en Attack, mientras más a la derecha yo estoy, más complicado es el asunto, sino que adicionalmente te puedo decir, esto se está generando en elementos críticos en tu infraestructura y que adicionalmente en lo que está en su periferia, el alcance que puede tener va a generar todavía mayor daño. Eso entrega un potencial enorme y resuelve un problema que hoy en día tenemos en la industria. Y es, no tenemos una figura de generación de scoring de riesgo fundamentado en el comportamiento del atacante. Yo digo que esta vulnerabilidad es, pero mega crítica porque pasa tal y cual cosa. Pero reitero, la vulnerabilidad está presente en la chica que hace la máquina de la chica que hace el registro. Y esa máquina no se comunica con absolutamente nada.
qué pena a lo mejor ser tan peyorativo. Explótala y reviéntala. No tengo que dedicarle tiempo a eso. ¿Ok? Tengo que dedicarle tiempo a lo que realmente lo amerita. Y el tiempo es clave dentro de toda esta jugada. Cuando hoy en día me cifran 150.000 archivos en menos de 30 minutos y nuestros SLAs para responder a lo mejor son de hora y media, la pelea está perdida. Si yo tengo algo que me dice, por aquí es donde tienes que moverte y esto es lo que tienes que tú abordar, entonces con seguridad van a poder trabajar en la cúspide de esa pirámide del dolor y ganar esa batalla. Entonces, Risco lo que va a permitir es que tengan ustedes un motor que les dé todo el detalle contextualizado de lo que se está midiendo y de lo que se está entregando en cuanto al scoring de riesgo. ¿A qué me refiero con la contextualización? Lo que comenté minutos atrás. Yo no voy a atender esto porque la herramienta que estoy utilizando me dice que esto es de riesgo alto. Aquí tienes el detalle, el claro, del por qué esto es malo y por qué esto te va a generar un daño en tu red si no lo atiendes. Y manejando todas las variables que ya les vengo comentando. Es bastante simple, ya con Diego van a ver lo que hay detrás de eso. Y el flujo de ese modelo a nivel macro, ya Diego les va a dar más detalle dentro de la matemática de qué hace, es este que ven ustedes aquí. Se genera el incidente dentro de nuestras plataformas. Se genera el incidente dentro de nuestras plataformas y con Risco lo que nosotros hacemos es que tomamos a esos actores de ataque, tomamos los IOCs, grupos maliciosos a los que pertenecen, que eso nos los entrega Attack de Mitre, y esa información la introducimos en modelos matemáticos que van de la mano con todo el contexto que les comenté, sacamos de CSCB. Y eso nos entrega entonces, para un IOC vinculado a un ataque, el nivel de riesgo que eso está entregando. Y la manera en la cual nosotros tenemos que movernos. Y la manera en la cual nosotros nos tenemos que mover, Risco me dice el scoring de riesgo. ¿Y por qué Mitre nuevamente? Porque Mitre me dice qué tengo que hacer y dónde lo tengo que hacer. Listo. Entonces, al final lo que va a suceder es algo como esto que ustedes ven aquí. Transversalmente cruzamos ATAC con CBSS, analizamos cómo una TTP impacta la triada de ciberseguridad. La triada dentro de un contexto de operación. ¿Ok? Damos el riesgo potencial sobre el activo donde se está haciendo la detección. Pero también hacemos la evaluación de lo que está en el entorno de ese elemento. Y eso nos permite entregar una figura que nos pueda ver en la estructura organizacional realmente el nivel de profundidad que hay dentro de la amenaza que estamos nosotros revisando con esas variables que ya previamente yo les había comentado. Entonces, dicho esto, yo espero que ya les haya quedado bastante aterrizado el por qué lo hacemos, qué vamos a resolver, el valor que estamos entregando, que desde nuestra perspectiva estamos entregando a la comunidad, a la industria, y ahora con Diego, bueno, Mario va a comentar algo aquí, Diego profundizar un poquito en la matemática que hay por detrás, porque para nosotros el hablarles de la matemática que hay por detrás es importante, porque lo que no queremos es que ustedes salgan de esta sala, bueno, llegó un tipo y se paró ahí, me dijo algo y otra vez, bueno, vamos a creerlo y veamos qué hay. Que vean que lo que hay por detrás justifica lo que estamos haciendo y definitivamente esto tiene patas y cabezas y esto hace sentido lo que estos cuatro locos construyeron. ¿Ok? Agradecido. Vale, solo añadiendo algo a lo que dice Marco,
es que hasta el momento Mitre únicamente se utilizó en la parte de ciberinteligencia para caracterizar todo lo que nos acaba acá de nombrar Marco. Cómo funciona toda esa cadena de ataque, pero a partir de ahí no se estaba explotando nada. Es decir, nos decía cómo reconocía, cómo accedía a las credenciales, cómo era la parte de impacto, cuáles eran las tools que utilizaba, pero a partir de ahí no había absolutamente nada que anclara eso con un score de riesgo. Y un score basado en qué tanto esas técnicas de cada uno de los actores que están vinculados a ese IOC podían afectar nuestro stock de seguridad a través de lo que consideramos como la triada. Hasta el momento eso no lo conseguimos y por eso fue la vocación de querer crear Risco. Un análisis matemático, como dice Marco, tampoco existía nada, digamos, claro, nada visible, matemáticamente algún framework que nos dijera cómo los vendors están calculando el score que me están dando. Yo creo que aquí alguno sabe cómo el vendor calcula el score que le da en su stack. Alce la mano. Les entrega un... Bien, perfecto. Y les entrega un score matemático, les entrega un flujo de cómo se hace, excepto el compañero allí, creo que no lo sabemos. Son pocos los vendors que nos proveen información de cómo ellos están adquiriendo o cómo están haciendo para darnos un score de bajo a alto. Nosotros lo asumimos, lo creemos y lo aplicamos y a veces no es aplicable en el entorno. Entonces por eso Diego nos va a mostrar matemáticamente qué es lo que está por detrás. Esto es un modelo abierto que pueden utilizar todos en sus equipos y bueno, acá los dejo con Diego para... Eso es súper importante. Dejar de aplicar el teorema de la fe y la ingeniería de la esperanza. Vamos a dar claridad de por qué esto tiene un riesgo alto. Y yo creo que eso para todos los que estamos aquí es vital en nuestra operación. Bueno, entonces ya retomando un poco lo que decía Marco, tenemos la matriz de Mitre que se divide en partes como lo son las tácticas y las técnicas. Cada táctica tiene una serie de técnicas que matemáticamente, utilizando la metodología que se mencionó, se les va a dar un valor matemático que permita contar una historia. Entonces, para eso, inicialmente, vamos a ver cómo cada táctica va a tener un peso diferente. No es lo mismo estar en la primera fase o de reconocimiento de un ataque que estar ya entregando información de comando y control. Esa información la quisimos capturar matemáticamente a través de la media ponderada de riesgo y utilizamos esta gráfica que se ve aquí para a cada columna asignarle un valor o un peso que demuestre y refleje la importancia de tener el contexto en las diferentes etapas. Esto mismo permite contar toda la historia que se va generando dependiendo de cuál es la matriz de Mitre que esté asociada a un incidente. Volviendo un poco al flujo, entonces, sobre las técnicas, sobre todas esas seis técnicas de Mitre que mencionaba Marcos, se calcula cuál es el valor que pueden tener individualmente, qué efecto pueden tener sobre la triada de la CIA en los equipos o en el manejo de incidentes. Entonces se comienza con obtener primero esas técnicas. El modelo del framework ya ofrece, Risco ofrece los valores que se generaron para el análisis con la metodología y esto pasa entonces al modelo de scoring del algoritmo. Inicialmente, no es cada táctica entonces tiene un valor diferente, un peso diferente que le permite a Risco conocer o entender que no es lo mismo una táctica ubicada en el reconocimiento que una en la parte de impacto. Y asimismo, lo que va a hacer es que va a utilizar todas las tácticas, todas las técnicas que estén asociadas en un incidente o en un evento para contar esa historia matemáticamente, unir los valores a partir de multiplicaciones matriciales y todos esos riesgos intrínsecos que se generan o riesgos potenciales,
van a comenzar a sumar, van a comenzar a aportar. Y dependiendo también de la táctica en la que estén, se va aumentando un poco eso. Aquí hay otra fase que hace que Risco sea una herramienta bastante poderosa y es la capacidad que tiene de personalizarse. Nosotros tenemos variables externas que se pueden ajustar a la realidad de cada uno de los negocios o de cada una de las operaciones que hay, dependiendo incluso también de las políticas que se hayan generado en el equipo. Puede ser, por ejemplo, la criticalidad de un asset, si hay inteligencia propia que se quiera incluir y cómo es el contexto de la red. Es exactamente el caso que mencionaba Marco cuando hablaba de que no es lo mismo tener un incidente, por ejemplo, en un servidor financiero. Entonces hay que darle unos pesos que permitan identificar hacia dónde nos vamos a mover para comenzar a atacar eso. Estos dos approaches se unen de una forma que ya más adelante lo vamos a ver más a detalle, y eso es lo que genera como este score de riesgo que permite priorizar con una base contextualizada para cada caso. Estas variables son tenidas en cuenta en el cálculo de una forma que se le pueden asignar los diferentes pesos probabilísticos de qué representa tener un segmento, por ejemplo, de red que se está monitoreando, que está abierto a todo el mundo, puede ser una red Wi-Fi pública, puede que no le dé mucho impacto. Entonces, el valor o el peso que le vamos a querer dar a eso es bastante bajo, algo que pueda afectar la operatividad. Esos pesos son fácilmente calculables y se pueden asignar manualmente. Cada uno lo puede escoger a su medida. Ahora sí vamos un poco más como a la profundidad de qué es lo que matemáticamente está representado detrás de este análisis, y lo dividimos en 3 etapas. Por un lado está el riesgo total de la TTP, que es ese riesgo potencial que se mencionaba inicialmente. Habían unificado con el riesgo del ataque subsecuente. Entonces este riesgo se divide entre las probabilidades de que ambos factores o ambos casos se estén aplicando. Por un lado, gamma y gamma menos 1 de complemento tienen que ser el 100% de la probabilidad de verlo. Hay un balanceo donde el riesgo potencial es más posible que se mantenga, entonces se le puede dar un peso del 70% de este riesgo total, y pues si ya no se controla, se pasaría a la siguiente parte de la ecuación, que es el riesgo 2. Si ya no pude controlar el riesgo 1, ¿qué es lo que va a seguir? ¿Necesito enfocar mis esfuerzos allá para poder continuar o es necesario que tenga en cuenta alguna otra variable del negocio? Este balanceo permite justamente eso, que el Risco matemáticamente a través de la matriz de Mitre sepa qué es lo que representa este tipo de tácticas y de técnicas en el negocio. Después, de acuerdo con la gráfica que se había mostrado, de cómo se les da el peso a las tácticas, se incluye también ahora este valor. Entonces ya tengo el riesgo de cómo cada TTP puede tener un efecto en el negocio. Aquí se va a utilizar con esa exponencial para poder darle un peso y que la historia se pueda contar de forma exponencial, de que sea algo que tenga en cuenta no solamente una táctica individual, sino la realidad de todo el negocio. Puede ser para un incidente, puede ser que se tengan bastantes herramientas que están entregando la información, y ahí ya se cuenta la historia. Esto se saca con la media ponderada geométrica. Esa es justamente la ecuación que gobierna la fase número 2 de la ecuación. Y después, ya teniendo, digamos, que todo eso balanceado, se procede al riesgo final modificado. Este riesgo es el que tiene en cuenta el contexto del negocio, donde hay variables que van a estar como alfa. Bueno, se pueden meter tantas como uno quiera. Comencemos por que eso sea como una posibilidad de que cada uno lo pueda personalizar a su gusto. Aquí digamos que lo único que es para resaltar es que todas las variables alfa, beta, gamma y delta tienen que sumar 1, y ahí es donde uno le puede dar el peso que corresponde a cada una de las variables de la política o del negocio que se esté incluyendo.
El riesgo, este riesgo que salió de las dos primeras etapas, es el que aparece acompañando a alfa. Entonces, básicamente, riesgo potencial y riesgo subsecuente de que algo se explote estaría contemplado en esta parte. El demás riesgo, que viene de dónde está ubicado el asset, de qué alcance tuvo, de qué herramientas lo vio, cuál es el contexto que tengo, se expresa en las siguientes variables. Entonces, ahora les vamos a presentar como un caso práctico donde no necesariamente por tener la misma detección, la misma herramienta, incluso puede que veamos el mismo incidente, pero en dos lugares distintos, va a generar como un valor de riesgo distinto, que es lo que permite priorizar justamente cuál es la capacidad que tiene Risco. Vale, mientras Diego prepara el entorno, entonces si nos dimos cuenta, el riesgo total de Risco se compone de 3 variables fundamentales. El primer riesgo que vimos, que es intrínseco a qué tanto impacta esa técnica específica en el negocio. Una segunda capa de riesgo que es en qué táctica está esa técnica, es decir, qué tanto hacia la derecha está esa técnica y cómo esa evolución en la cadena de ataque puede impactar más el riesgo. Intrínsecamente en esa parte está también incluido qué tan allá de acuerdo a las TTPs que tenga en la caracterización de ese actor puede llegar, es decir, ese actor puede llegar al impacto o ese actor simplemente está en Access Credentials. Es decir, qué tan allá puede estar también está implícito. Y una tercera capa de riesgo que es la de la variable de entorno, es decir, si está en activos críticos o no, si la red está correctamente caracterizada o no, si ese segmento de red es importante para nosotros o no y cualquier otra que querramos colocar con el score que querramos colocar. Entonces, hay que darle... Hay que darle mirror al display. A ver. No, ve a display. Este es Ubuntu. Sí, pero está cargando todavía. Hagamos una cosa, no nos quedemos ahí. Llevémosla a la principal. Bueno. Bueno, y ahora presentando un poco el funcionamiento de la herramienta, tenemos como el display de diferentes opciones para utilizarla. Por un lado estaría la opción de utilizarla para seleccionar cuáles son las técnicas de Mitre que se van o que se identificaron en un incidente. Se puede de forma manual irla seleccionando y generar como cuál es esa cadena de sucesos que se identificaron utilizando las demás herramientas o herramientas externas. Ahí está la opción de utilizar los grupos de Mitre directamente para decirle cuál es el tipo de ataque que se está siguiendo. Acá es importante porque Risco ya tiene precargados todos los actores de amenaza que tenga Mitre mapeados. Es decir, ustedes no tienen que inventar o empezar a caracterizar algo. Risco ya tiene por defecto por lo menos los actores de amenaza que están en la matriz están precargados ahí. Entonces simplemente se carga cuál es el actor. Por ejemplo, si tienen un IOC de Luma Stealer, buscan Luma Stealer y ya tiene la matriz mapeada. O buscan cualquier otro, ya va a estar. ¿Cuántos tenemos ahí, Diego? Tenemos
Son por lo menos 1000 APTs que ya están cargados, precargados, y ustedes también lo pueden modificar. Es decir, si saben que no va a poder llegar a la etapa de impacto por alguna cuestión o es una modificación de una APT, pueden quitar o poner las técnicas que quieren. Bueno, disculpa, es que está como... Estamos en la segunda pantalla porque no quiso hacer el mirror, entonces está con tortícolis ya Diego ahí. Sí. Y bueno, ahí ya pues como se puede ver, pues, haciendo uso de puede ser la X, por ejemplo, aquí se pueden ir quitando, agregando a gusto. Y si de pronto incluso en el ataque se detecta más de un actor, también se pueden combinar, como, no sé, por ejemplo, se detecta que Amadei está utilizando además Coal Strike para su ataque. Las técnicas, bueno, las TTP se van a ver reflejadas en la matriz. También está la posibilidad incluso de que un LLM nos ayude a parsear a partir de un texto. Se puede sacar, por ejemplo, un blog, se le pasa el contenido y se extraen automáticamente las TTPs que se identifican. Aquí ustedes pueden dejar, copiar y pegar el texto de un blog y Risco va a tomar cuáles son las técnicas, cuáles son las tácticas y va a armarla dentro de la matriz. Va a identificar las técnicas y tácticas que estén ahí y la va a dejar dentro de la matriz. Entonces, por ejemplo, ya en el texto que copió Diego, ya identificó las tácticas, que es el schedule task, y la escribió dentro de la matriz de Mitre, la agregó. Y incluso le pone un valor de qué tan seguro está de que esa táctica se expresa. Finalmente, pues ya se puede almacenar esta información en una base de datos, por lo que le podemos poner un nombre para consultarla después. Entonces, digamos que esto es... Si se dan cuenta, ahí hay un riesgo individual de la técnica. Individual porque no estuvo asociada a ningún actor de amenaza. Bueno, aquí en este caso se seleccionaron varios grupos y varias técnicas que, independientemente de donde estén, como que van a tener una capacidad bastante alta. Esto se ve reflejado en dos aspectos que hay. La parte roja es el riesgo intrínseco, ese primer riesgo que les mencionaba, que es ver ese threat actor en el grupo. Y en la parte azul, el computed risk es el que tiene en cuenta esas variables externas, lo que lo hace personalizable y les da el caso, por ejemplo, de que si el incidente se vio en una máquina que no tiene mucho impacto en la empresa o está en una red pública o en una red Wi-Fi, no les va a dar ese ruido, no les va a generar ese ruido. Y aquí, en la parte de las variables externas, justamente es donde uno podría personalizar. Entonces, si se dan cuenta, este es el dashboard del score resultante. Entonces, tenemos acá un riesgo implícito, que es el riesgo de todas las técnicas que tiene ese actor de amenaza. Es decir, ese actor de amenaza es un actor de amenaza que puede llegar a impactar fuertemente a la compañía porque da un 82.69 de que todas las técnicas que utilicen resulten en ese impacto. Eso es el intrínseco. Después hay un computado que viene a partir de lo que podamos colocar acá en las variables externas. También nos dice en toda la matriz de Mitre, de izquierda a derecha, dónde está la mayor cantidad de técnicas. Es decir, para ese actor de amenaza que se mapeó, que se caracterizó, la mayoría está en Discovery, en Defense Evasion, que empieza a tener sentido que el 82.69, si yo tengo un actor que tiene tantas técnicas en evasión de controles, en Discovery y en Execution, pues lo más probable es que vaya a tener un impacto fuerte. Y aquí ya Diego está sumando las variables de entorno y nos dice hay un riesgo alto, un riesgo alto para 7 endpoints, por ejemplo, y eso tiene un número de hits de 14. Por ejemplo, si lo pensamos en términos de red, puede ser que 7 endpoints vieron 14 veces a un IOC relacionado con ese actor de amenaza en un segmento de red que tiene una relevancia alta. Juntamos todo y eso nos da un riesgo computado por IOC de 88.74.
Es decir, hay un framework robusto, matemático, que incluye variables, que incluye riesgo implícito, riesgo externo y nos da la caracterización de la matriz de Mitre. Listo. Un último comentario de cierre. Claramente esto está expresado de esta forma en la parte del front, pero el proyecto en general fue pensado para que lo puedan utilizar en cualquier momento. Ahorita les pasamos el enlace. Y básicamente lo que se permitiría con esto es incluirlo en cualquier flujo de trabajo. El back funciona de forma transparente con base en lo que de lo que se comentó de la parte matemática y se puede prácticamente enchufar en cualquier ambiente o en cualquier entorno que entregue la matriz. Solo les dejo acá el... Bueno, le damos las muchas gracias a los chicos. Un aplauso, por favor. Acá pueden descargar. No, solo para comentar.